Continuamos con Líder Noticias y en esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a la profesora y psicóloga Marielena Burgos. Ella integra el equipo SANE del CEBA 05, CEBE 05, CEBE 05, que es el Centro Educativo Básico Especial César Germán Briceño Casas de Chancay. Ella ha vuelto nuevamente a laborar en esta institución educativa. Profesora, buenas tardes, un saludo a nuestra comunidad. Buenas tardes, señorita Gina, un saludo afectuoso a usted y a la comunidad de Chancay que nos escucha. Gracias por esta invitación y sobre todo para tratar un asunto muy importante en estos momentos que se vive no solamente en Chancay sino a nivel nacional. Sí, efectivamente, el tema de la violencia quizás sea algo que tratemos reiteradamente, pero ahora pues el tema de haberse iniciado el año escolar, es importante analizar un poco la violencia en los colegios. Sin embargo, usted nos comentaba que es importante también saber o definir, ¿no?, el concepto de violencia primero. Así es, tenemos que saber qué cosa es violencia, porque hablamos de la violencia por todos lados, pero tenemos que saber qué es. ¿Y qué es precisamente la violencia? Es la acción o conducta que ejerce una persona con fuerza o brusquedad frente a otra. Eso es. Y que está en contra de la voluntad de la otra persona, además. O sea, yo ejerzo violencia cuando actúo de manera brusca, con fuerza y en contra de la voluntad de otra persona. Y ocurre que quien ejerce violencia generalmente tiene poder sobre la otra persona, o tiene mayor fuerza física, o tiene jerarquía. Es decir, de un superior también puede ejercer violencia sobre un inferior. Claro. ¿No? Entonces, eso es la violencia, ¿no? Claro. Ahora, yéndonos al tema escolar, para nadie es un secreto, ¿no?, que hay muchísima violencia y de todo tipo en los colegios y entre alumnos. Sí, efectivamente, pero eso no nace en los colegios. Claro. En los colegios se refleja la violencia que viene de la casa, porque allí es donde se empieza a tener acciones violentas, y generalmente son pues los padres o las personas adultas que están con los niños o con los menores de edad y que no saben cómo actuar, entonces actúan ejerciendo violencia, ¿no? Ese es el detalle. Pero además, o sea, no saben cómo actuar, no saben cómo resolver un problema, no saben cómo atender a su hijo, a su hija, pero además hay carencias afectivas, emocionales en las personas que ejercen violencia. Y además hay una falta de control de sus impulsos o emociones. Es decir, la persona, el adulto, la mamá, el papá, tío, abuelita, quien viva con los niños y niñas, no saben qué hacer, entonces pierden objetividad y actúan de manera violenta, ¿no? Y eso genera toda una cadena, porque donde hay una familia violenta, hay padres violentos, va a haber hijos violentos. Y es una cadena porque los niños o las niñas saben que no pueden responder de igual manera a los padres o al adulto que está allí. No pueden porque son más grandes, tienen mayor fuerza. Entonces, los niños cómo van a repetir esta cadena? Con sus compañeros. Exacto. Van a buscar en el aula un compañero que sea más pequeño, más débil físicamente, o que no tenga esa actitud de rechazar la violencia, y van a ejercer contra ellos la violencia que están viendo en su casa. O sea, es una cadena que se repite. Claro, y eso es en primaria y en secundaria, ¿no? Empieza en inicial, ¿no? Entonces, incluso yo recuerdo hace mucho tiempo vi un chiste, ¿no? Viene el papá a la casa y pega a la mamá. La mamá se la desquita con el hijo que es el hermano mayor con el hermano menor. Y el hermano menor, ¿a quién ejerce violencia? ¿Contra quién? Contra el perrito, y le da una patada y la cadena sigue. Entonces, esa es una cadena y eso es lo que tenemos que cortar. Hay que cortar esa cadena de violencia. Entonces, los padres, yo siempre hago un llamado a los padres. Somos los padres los que tenemos que cambiar de actitud. Cambiar esas conductas violentas que tenemos por otras que no sean violentas.
Entonces, pero eso hay que tener o sea, eso es una idea equivocada que tenemos en la cabeza, porque probablemente también los padres han sufrido de violencia. Claro. Entonces la cadena sigue, pues, ¿no? Claro, pero se supone que uno, conforme va creciendo, se va dando cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, y tomas la determinación de no ser agresivo bajo el pretexto de que te pegaron a ti también, ¿no? Claro, pero eso va a depender de qué tipo de personalidad tenemos y qué características individuales tenemos cada uno. O cuál es tu entorno. ¿Cuál es tu entorno, efectivamente? Porque claro, si yo tomo conciencia de que yo no he recibido una adecuada formación, que mis padres me golpeaban, etcétera, etcétera, me trataban verbalmente muy mal, yo sé que eso no es lo correcto. Entonces, si yo soy consciente y asumo responsablemente lo que yo voy a hacer, diré entonces, bueno, a mí me trataron así, pero yo no quiero que eso pase en mis hijos, yo voy a tratarlos de manera adecuada. Conversaré con ellos, preguntaré qué pasó, qué ocurrió, tal cosa. O sea, voy a establecer otro tipo de relación con mis hijos. Pero hay quienes no tienen esa conciencia, no asumen la responsabilidad de formar adecuadamente a sus hijos y simplemente lo que hacen es repetir modelos de violencia. E incluso lo dicen, no, a mí me criaron así, es lo contrario de lo primero, ¿no? A mí me criaron así y así te voy a criar yo. Con golpes vas a aprender, así como me educaron a mí, entre comillas me educaron. Entonces, por eso es que las personas tenemos que tomar conciencia realmente, y sobre todo los padres, de que la violencia no nos lleva a nada. Eso está probado científicamente, que la violencia genera más violencia. Claro. Y en el caso de los adolescentes, ya pues se termina en un problema más grave, ¿no? Que incluso ya pues los estudiantes agreden al profesor. Sí, hay casos, y bueno, acá todavía no escucho que haya una agresión fuerte a los profesores, pero en Lima, sí, en el Callao, Ventanillas, Lima Cercado, el Agustino, sé que hay colegios e incluso que los docentes tienen temor de ingresar porque los alumnos están pues incluso con armas, ¿no? Armas cortantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay temor porque, bueno, pues los amenazan, ¿no? Si no me pones la nota que yo quiero, ya sabes, o si no me haces pasar de año, ya sabes, ¿no? Claro, pero como repito, ese es el reflejo de lo que estamos viviendo en las casas, ¿no? Y es cierto que en la adolescencia hay otras características, porque cada etapa de nuestra vida tiene determinadas características. ¿Qué es lo resaltante en los adolescentes? Que ellos están saliendo al mundo, están conociendo al mundo, están en un proceso todavía de desarrollo, de consolidación, si se quiere, de la personalidad, y dentro de todo lo que viven, ellos consideran que ellos tienen la razón. Claro. ¿No? Ellos creen que saben mucho, están aprendiendo efectivamente muchas cosas, pero creen que saben mucho, se creen que no les va a pasar nada, que ya los papás pasaron de moda, por eso incluso lo dicen, viejo, tú ya fuiste, ¿no? Vieja, tú ya fuiste también, ya eso fue en tus tiempos. No, es por la misma característica de su edad. Pero en el fondo los adolescentes son muy inseguros. Muchos son temerosos, temen muchas cosas porque así como están descubriendo cosas, conociendo, también no saben qué puede pasar, qué puede ocurrir más allá. Pero a veces estas actitudes de temor, de miedo se transforman, ¿no? Aparentando pues que son que saben mucho, que son muy fuertes, ¿no? Pero si uno conversa con los chicos vemos que no. O sea, ellos en el fondo están buscando aceptación, están buscando afecto, alguien que los escuche, incluso alguien que los oriente. Por eso es importante el rol que cumplimos los padres, no solamente en la adolescencia, ¿no? Sino desde pequeñitos. Yo siempre recalco eso. Los padres somos fundamentales en la formación de nuestros hijos. ¿En qué tipo de hijos que queremos? ¿No? Eso depende de nosotros los padres, de quienes estamos en casa. Los profesores son complemento, pero a veces los padres también equivocan el rol y dicen, bueno, que el profesor se encargue, ¿no? No es así, somos los padres los que formamos a nuestros hijos. Y tenemos que tener muy en cuenta qué hijo quiero yo. Exacto. ¿No? Y pensar, ¿para qué lo traje al mundo, pues? ¿Para qué traje a mi hijo a este mundo?
Y eso a veces ni siquiera lo pensamos. Y no solamente el papá, sino la mamá también. Así es. Yo hablo de padres, hablo de papá y mamá, porque ese es para eso somos, pues, padre y madre, no somos uno solo. Y ese es otro asunto, porque todavía mantenemos muchos rasgos de machismo, y hay muchos padres que siguen diciendo, no, tú encárgate de tus hijos, que yo me encargo del trabajo. No, no es así, el rol es de ambos, porque un hijo o hija necesita tanto de la madre como del padre, porque cumplimos roles diferentes. Nunca una mujer nunca va a suplir el rol de un padre. Por eso para mí hasta es un poco risible cuando escucho a una mujer que dice, sí, pues yo soy madre y padre para mis hijos. Mentira. Una mujer va a hacer siempre el rol de madre, nada más. Y el padre tiene que hacer su rol de padre. No, generalmente se dice eso porque es la que trabaja para mantener al hijo, cuando el papá no le pasa la No mantención. asume. ¿No? Claro. Bueno, pero eso también depende de las mujeres, pues, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender, pues, también desde pequeños. Y eso nos corresponde a los padres, repito. ¿Cómo formamos a nuestros hijos? ¿Qué tipo de hijo queremos tener? ¿Queremos un hijo dependiente, temeroso, miedoso, que no sabe afrontar sus responsabilidades, no sabe afrontar lo que viene? ¿No? Eso depende de nosotros, ¿no? Entonces, el rol que cumplimos los padres es muy importante. Y es un rol que está dentro de la familia, porque ese es otro asunto. O sea, aquí tenemos un gran problema, es que las familias están partidas. Sí, pues. Y es más común ahora. Es muy común y ese es el gran problema. Por eso es que los chicos tienen muchas dificultades. El año pasado, usted sabe, yo estuve en un colegio secundario. Y de verdad que me sirvió mucho para aprender muchas cosas, porque he visto cada caso. Entonces, por ejemplo, que los padres se separan por tonterías. O sea, no hay un momento en que las parejas, los esposos, digan, bueno, vamos a conversar, ¿no? Bueno, tampoco se hace, pues no, o sea, ni siquiera hablamos para qué nos juntamos, para qué nos casamos, cuál es el propósito de juntarnos o de vivir juntos. No se hablan. Y eso es lo que está faltando. Tenemos que hablar de las cosas importantes. Le digo yo siempre a los padres, ¿para qué nos juntamos? Si decidimos tener un hijo, ¿para qué lo vamos a tener? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo? ¿De qué manera lo vamos a formar? ¿Qué queremos? ¿Qué le vamos a dar? ¿Tenemos posibilidades o no? ¿No? Y si nos juntamos como pareja, bueno, vamos a tener un hijo, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Vamos a trabajar? ¿Tú en qué? ¿Yo en qué? ¿Vamos a tener una casa? ¿Vamos a comprar nuestras cositas? Esas cosas importantes tenemos que conversar. Y cuando llega un hijo igual, ¿cómo lo vamos a formar? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿No? Se hablan de muchas tonterías. Uy, a la novela, ¿qué pasó? Y la dejó, no la dejó, el otro vino, ¿qué pasó? Esto es guerra, ¿quién salió? ¿Quién entró? Ya cambió de pareja. Son tonterías. Preocupémonos realmente de lo que es nuestra vida. No vivamos de cosas que nada tienen que ver con nosotros mismos. Me da mucho que pensar cuando yo veo personas que ven novelas y están llorando por la novela, porque se fue el galán, porque la dejó. Lloren por nuestros hijos, por nuestras propias cosas, no por tonterías, de verdad. Estamos en una situación muy crítica. Y eso termina en la violencia que se refleja en los colegios. Claro, porque ¿qué se evidencia en los chicos, por ejemplo? Falta de afecto, muchísima depresión, mucha depresión, porque los chicos se sienten solos, se sienten tristes, no tienen con quién conversar, nadie les pregunta, hijo, hija, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Nadie les pregunta. El año pasado, como le digo, he visto casos trágicos, chiquitas de 15, 16 o jovencitos que viven solos, el papá con otro compromiso, la mamá con otro compromiso, nuevos hijos, y los chicos ¿con quién están? ¿Quién le dice a ese chico, esa chica, hijo, toma un pan, ven, tomemos un lonchecito, ven, aquí está tu almuerzo, hija, tienes ya que lavar tu ropa? ¿Quién le dice eso? ¿Quién le dice yo te quiero, tú eres muy importante, mira, tal, le da un abrazo, un beso? ¿Quién les da a los chicos? El problema es muy serio, padres de familia.
Estamos en una sociedad, en una comunidad, y aquí en Chancay lo vemos, donde la falta de afecto y cariño es lo que está generando todos estos problemas. Preocupémonos por eso de las cosas importantes, las que dan sentido a nuestra vida, los que nos va a hacer mejores personas. De verdad, los chicos y chicas están pasando situaciones muy difíciles, pero esto viene desde inicial. Sí, O pues. sea, ¿cómo puede ser posible que una madre le miente la madre a su propio hijo o hija? Y son pequeños, 3, 4 años. Claro. Y es cierto, y eso viene de hace varios años. Hace varios años lo tratan con lisuras y media, la M, la P y todo, ajos y cebollas. ¿Qué esperamos de ese niño? Yo el año pasado realmente me quedé impactada. Sí, yo no soy de sorprenderme, he visto tantas cosas a lo largo del trabajo, los años que tengo trabajando en educación, pero me quedé impactada. Yo no la escuché, pero las profesoras me refirieron, ¿no? Una madre que le dijo a su hija: ¿por qué no te mueres de una vez? Tú eres el peor error de mi vida. O sea, nos hemos puesto a pensar qué pasa en la cabeza de nuestros hijos, cómo se sienten cuando nosotros le agredimos de esa manera verbalmente o cuando lo hacemos físicamente. ¿Hemos pensado en eso? ¿Qué está pasando? Y los chicos necesitan ser escuchados. Los chicos son inteligentes, todos son inteligentes. Pero ¿qué está pasando con nuestros chicos si los dejamos solos? Y ahí pues viene el mal amigo. El con la mal droga. que también está en la misma situación. Exacto. Porque están en la misma situación, están abandonados. Y empiezan a tomar, empiezan a fumar, empiezan a hacer los grupitos, las pandillitas, porque están buscando un lugar, un espacio donde ser aceptados, donde ser recibidos, donde recibir aunque sea un poquito de afecto. Mal equivocado, es incorrecto, porque no, pues están en otras cosas negativas, pero están buscando aunque sea un poquitito de aceptación y de afecto. ¿Usted cree que ahí deben intervenir las autoridades? Pero que cumplan pues un rol efectivo, real. Mire, a raíz de esta ocurrencia que ocurrió en ese colegio particular en Lima, del asesinato, ¿no? Bueno, de este jovencito, en el Face están pasando una serie de tonterías, un colegio que supuestamente está asegurada ahí la no violencia, y les revisan a los chicos las mochilas, ¿no? Con un detector de metales. Yo he puesto un comentario y puse, ¿no? Y lo digo: ¿por qué no hacen eso en el Congreso? Ese detector de metales debe estar en el Congreso, no en un colegio. Un colegio no es una cárcel. Eso debe estar donde están los delincuentes. Y se ha demostrado que ese caso del chico ha sido un accidente. Es un accidente, lógico. Es una total irresponsabilidad del padre que deje un arma al alcance y cargada y todo. Entonces los chicos tienen tentación, pues ven algo nuevo y quieren de repente jactarse ante los amigos: yo tengo un arma, mira cómo es, ¿no? Pero por eso somos los adultos los que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No culpemos a los hijos. Los hijos son producto de lo que nosotros les enseñamos, de lo que nosotros hacemos. Y muchas veces en esta espiral de violencia y de conductas inadecuadas, los chicos están copiando nuestros modelos. Por eso es que critico yo mucho los programas basura que hay en la televisión, porque no enseñan absolutamente nada. ¿Y la Rosa de Guadalupe? ¿Enseña o no enseña? Bueno, habría que analizar, ¿no? Claro, ¿no? He tenido oportunidad de ver así algunas secuencias donde sí tratan casos reales. Claro. ¿No? Y bueno, termina con un ejemplo. Con un ejemplo, pero que sirva justamente para analizar situaciones que pasan nuestros hijos. También podemos darle buen uso pues de repente a los programas, ¿no? Entonces también que nos sirva. Si están viendo papá, mamá con los hijos, entonces también llevarlos. ¿Qué te parece? Un tema de análisis. Un tema de análisis. Claro. ¿Qué te parece lo que hizo la chica? ¿Qué te parece lo que hizo el chico? ¿Qué crees es correcto? ¿Qué debió hacer? O sea, llevarlos a la reflexión, a pensar, ¿no? Pero si vamos a ver un programa para sentarnos a llorar, entonces ¿qué sentido tiene? Pues, ¿no? Y los chicos son hábiles, se dan cuenta. Y también son críticos, y eso hay que enseñarles. Los chicos tienen que ser críticos. Sí. Justo el año pasado entrevistamos a un profesor del INEI
Y él, claro, señalaba que hay muchos chicos con problemas de conducta, pero también hay muchos chicos rescatables. Y realmente, o sea, era para sacarse el sombrero con esos chicos, ¿no? Así es. Y mire que al colegio, al COAR, de alto rendimiento de Huacho, han entrado ocho alumnos de acá, De Chancay. de Chancay, del INEI, del Vallejo, de Pampa Libre, ¿no? Creo que de Candelaria también. O sea, tenemos buenos chicos. Y yo siempre digo, para mí todos son buenos. Porque todos tienen la capacidad de aprender, todos tienen inteligencia. No es como antes que se decía, bueno, el que supuestamente tiene más notas es el más inteligente. No. Todas las personas tenemos la posibilidad y la capacidad de aprender. Claro. Y eso tenemos que buscar. Pero tenemos que buscar también, como siempre digo yo a los padres, que nuestros niños desde pequeños sean autónomos y sean independientes. No hay que hacerle las cosas. Hay que olvidarnos de que, no, pobrecito, que no puede, que muy chiquito, no entiende. Los chicos entienden mucho mejor que nosotros las veces las cosas. Pero sí hay que tener en cuenta que ellos tienen otra forma de pensar. Un niño no piensa como un adulto. Un niño piensa en función de las cosas que ve, de las cosas concretas. Por eso en inicial piden mucho material concreto. Incluso en primaria están a un nivel de pensamiento concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si un niño va a aprender a sumar, a restar, y lo vemos, el niño ¿qué hace? Si no tiene nada cerca, ningún material, utiliza sus dedos. Yo cuando evalúo a los niños le digo, ¿quieres? Cuenta con tus dedos, hazlo. Pero a veces encuentro padres o docentes que le dicen, oye, esconde tus manos, tremendo granazo, ¿no sabes contar? No sabe, pues está aprendiendo. Y como su pensamiento es concreto, necesita algún apoyo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dejarle. Yo le digo a las mamás, apóyenle en su casa, ayúdele. Incluso no es apoyo, trabaje con su hijo, dele fideos, chapitas, frijolitos, maíz, lo que tenga. Con eso enséñele a sumar, a restar. Porque el niño está a un nivel de pensamiento concreto. Siempre le pongo el ejemplo a la mamá, le digo, señora, a ver, cierre los ojos y dígame esa silla para qué sirve. Dígame todo. De qué está hecha, con cuántas patas, todo. Fácilmente me lo va a decir, cerrando los ojos. Pero eso yo no le puedo pedir a un niño, porque un niño tiene que ver las cosas, tiene que tocarlas, darle vuelta, girarlas, para que él vea cómo es. Es por eso que los niños rompen los juguetes. No lo rompen porque son malcriados, lo rompen porque están descubriendo cómo es el juguete, si da vueltas, si camina, si suena, lo giran por acá, lo giran por allá, lo tiran a ver si hace bulla, no. Por eso, porque están descubriendo. Los niños necesitan material concreto, sea para matemática, para comunicación, para cualquier área que ellos tengan que trabajar, necesitan material, necesitan vivir esa experiencia. Es como si quieren aprender la plantita. ¿Qué es mejor, dibujarle o llevarlo a que vea una plantita en vivo? Claro. Obviamente que la plantita en vivo, porque ahí van a poder ver. Por eso es que las profesoras de inicial salen por el mercado para que los niños vean cómo son las frutas, las verduras, los tubérculos, porque están ahí en vivo y en directo. Eso es el pensamiento concreto. Claro. Ahora, ya resumiendo un poco, profesora, en todo caso, la falta de afecto que está en los estudiantes debería ser trabajada desde el hogar. Desde el hogar, efectivamente. Y mucho tiene que ver el modelo que le damos en casa. Un padre violento va a tener un hijo violento, lo más probable. O va a tener un hijo muy calladito, muy cohibido, pero que a la larga va guardando, ¿no? Rencor ahí, por dentro está ahí. Y va a llegar un momento en que va a explotar eso. Es lo que ha ocurrido con un psicópata, un joven en Puno, que ya van descubriendo que va asesinando como a 3 personas. Todo el mundo lo describe como un joven calladito, tímido, ¿no? Nadie se imaginaba que él hacía esas cosas. Pero si vemos la historia de ese chico, vamos a descubrir que ha sido probablemente muy violentado. Entonces él ha estado ahí, ¿no? Guardando esa ira, ¿no? Esa cólera, esa impotencia de no poder responder, y miren lo que resultó.
Entonces, por eso hay que formar a nuestros hijos desde pequeñitos, que tengan responsabilidades, pequeñas tareas en el hogar, no solamente las del colegio, las de casa, pero todo niño y toda persona necesitamos sentirnos queridos y recibir afecto. Claro. Sobre todo empezar con los niños por las cosas positivas que hacen, ¿no? Qué bueno, estás aprendiendo, qué bien, un cariñito, un abracito, un toque en la cabecita, ¿no? O sea, en verdad, si un niño, una persona no tiene afecto, bueno, es una bomba de tiempo, pues, ¿no? Y eso depende de los padres, cómo formamos a nuestros hijos. Claro, y bueno, y también agradecerle a los profesores, ¿no? Que en algún momento ven casos demasiado fuertes dentro de su salón y afortunadamente ayudan, ¿no? Dando algún apoyo. Sí, mire que ahora todos los colegios, incluido el colegio especial, tiene 2 horas de tutoría. Han incrementado la hora de tutoría, antes era 1 hora. Entonces, cada aula tiene un docente tutor. En el caso de secundaria, eligen, ¿no? ¿Quién es? En el caso de primaria, inicial y especial, el mismo docente de aula es su docente tutor. Y en esas horas de tutoría se tiene que trabajar con los chicos temas de interés de los estudiantes, no lo que yo quiero, sino pensar qué cosas necesitan los alumnos. Si hay mucha violencia, trabajaremos sobre violencia. Si hay de repente depresión, sobre depresión, ¿no? Pero esa clase se tiene que hacer de manera diferente, no es dictarle, sino es una participación durante toda la clase de los chicos. Ellos tienen que pensar, analizar, proponer, ver de qué manera evitamos que se dé esa situación. Ese es trabajo del docente tutor. Interesante esos cambios, en todo caso, dentro de la currícula escolar que se da también aquí en nuestro distrito de Chancay. Profesora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Un mensaje final, una reflexión final que nos quiera dejar. Bueno, yo siempre hago el llamado a los padres, ¿no? Y nuevamente hago un llamado a los padres. Pensemos, por favor, pero no solamente es pensar, sino actuar de manera diferente. Tenemos que pensar que lo que hacemos va a determinar la vida de mi hijo o mi hija. Va a determinar. Por eso, ¿qué queremos hacer de nuestro hijo? ¿No? Hace muchos años, cuando se iniciaba la psicología como ciencia, un psicólogo dijo, ¿no? Deme un niño y yo haré de él un genio o un delincuente. Y eso es lo que hacemos los padres. Y en eso tenemos que pensar y actuar, pero de manera diferente, ¿no? Pensar que si lo que estamos haciendo es lo correcto o no, entonces cambiar de actitud, pues, si es que realmente queremos a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, diré como el lema que tienen las profesoras de inicial, ¿no? Todo por amor, nada por la fuerza. Efectivamente. Muchas gracias, profesora. Gracias también. Hemos conversado en Líder Noticias con la psicóloga y docente Marilena Burgos del equipo SANE del CB05 del distrito de Chancay. Adelante, estudios.